Hoy quiero compartir algo, bueno, de lo que, como puse en el grupo, la petición, tengo más de 2 años con una situación en mi cuerpo. He estado afectado realmente mucho por unos dolores intensos en las piernas. Hace ya un año atrás, esta situación me llevó a estar postrado 3 meses en cama. Pero bueno, recuerdo que en todo este proceso el Señor me dio una palabra cuando le decía al apóstol Pablo, bástate en mi gracia. Y es lo que he hecho, bastarme en la gracia de Dios, eh, en su presencia, orando, clamando, gimiendo y, y tratando de no enfocarme en esa situación, aunque es algo que perturba humanamente, tratando siempre de mantener el espíritu encendido, pues conectado con el Espíritu Santo y poder seguir haciendo la voluntad del Padre aquí en la tierra. Entonces, me ha bendecido mucho la historia del apóstol Pablo, todos sus procesos. Me identifico bastante en muchos aspectos. Y es lo que hoy quiero compartir con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Voy a estar comenzando a lecturar la palabra en el libro de Hechos conforme han, le han puesto pues, por nombre al ayuno como viento recio. Amén. El libro de Hechos, capítulo 2 versículo 1 habla sobre la venida del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera en el nombre poderoso de Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Amén. He decidido, bueno, por dirección del Espíritu Santo, empezar con esta lectura porque hay una realidad. Voy brevemente a tomar referencia del apóstol Pedro. Sabemos el antes en la vida de él, que era un hombre que había negado a Jesús, que una vez trató de convenir con él para que no se entregase, o sea, que no le permitiera pues que le sucediera lo que él había anunciado en ese momento y muchas cosas pues que, que Pedro hizo. Ese era el antes. Pero a partir de este momento, conforme estamos leyendo en la palabra, sucedió algo nuevo. Algo poderoso vino sobre él, que fue la llenura del Espíritu Santo. Pero hay algo importante, todos estaban unánimes juntos, clamando, esperando la promesa, esperando que lo que Jesús había dicho se cumplieran. Ellos no sabían qué era, pero ellos estaban esperando. Amén. Y es lo más importante, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque ellos no sabían lo que realmente estaban esperando, ellos sentían en el Espíritu que necesitaban esperarlo, que era necesario que eso que ellos estaban esperando, aún sin saber qué era, llegara a sus vidas, porque iba a traer un cambio, una transformación. Amén. Y vemos luego de este acontecimiento que Pedro jamás fue el mismo, jamás. Jamás un hombre que se paraba a hablar con autoridad, que se paraba a predicar el evangelio, no importando que era perseguido, no importando tantas cosas, pero determinado en predicar el evangelio de Cristo. Amén. Y es importante ver cuando en el templo de la Hermosa Pedro llega y, y le ora a aquel cojo que estaba allí. Y sabemos que en ese templo estaban la misma gente que entregó a Jesús, que crucificó a Jesús, que se pusieron de acuerdo para matar al maestro. Mas, sin embargo, Pedro sabía que todos eran perseguidos por la causa de Cristo. Y, y a él no le importó que toda esta gente estuviera allí. Su boca fue llena del Espíritu Santo y comenzó a declarar la palabra sobre el cojo, aleluya, no importando quién lo viera, no importando quién le escuchara. Y eso sucede cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros,
como lo hemos venido orando y hablando, como un viento recio. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, jamás seremos igual. Cuando el Espíritu Santo está asentado en nosotros, jamás pensaremos igual, jamás caminaremos igual, jamás andaremos por este camino igual, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a hablar con autoridad, vamos a hablar con propiedad, vamos a hablar con fe, vamos a proclamar, vamos a decretar, vamos a anunciar, vamos a hablar conforme el Espíritu, pero con una actitud diferente en la autoridad que Cristo nos ha entregado. Amén. Este breve resumen para ir al apóstol Pablo, que me bendice poderosamente la historia del apóstol Pablo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses, voy a estar leyendo acá textualmente, Filipenses capítulo 1. 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Como sabemos, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los filipenses, estaba en una situación adversa, difícil, estaba preso. Pero me impacta, escuche bien, me impacta saber la situación en la que se encontraba el apóstol Pablo, pero en el espíritu ver o escuchar estas poderosas palabras, wow, me llena, me fortalece, me anima, me insta, aleluya, a seguir avanzando y creyendo la palabra de Dios. Amén. Sabemos claramente que estaba preso y no era una situación fácil para él. Estaba privado de libertad, pero es maravilloso, es impactante, es de gran bendición ver, escuchar en el Espíritu y saber cómo el apóstol Pablo habla de que los hermanos cobran ánimo en él, cuando humanamente debería el apóstol Pablo haber estado destruido, afectado, desanimado, cabizbajo, haberse sentido derrotado, que posiblemente llegara a pensar que en vano había caminado o corrido hacia la meta, anunciar el evangelio, que tantas cosas, pues, porque cuando estamos en momentos difíciles, créame que el enemigo siempre buscará ocasión para hablarnos a nuestras vidas, para tratar de decir sus mentiras, de hablarte al oído, hablarme al oído, y decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está la palabra que tú predicabas? Si predicas fe y estar en una situación adversa donde no veas la manifestación de Dios, el enemigo decirte, ¿y dónde está la fe que proclamas? Si estás en escasez, decirte tanto que orabas por otro para que Dios lo bendijera, para que Dios le proviera y que tú vieras que Dios lo hizo con otro y que contigo no. O sea, son tantas cosas que el enemigo puede hablarnos al oído, y por esto es la importancia, escuche bien, iglesia, la importancia de estar conectado con el Espíritu Santo. Amén. Porque todo dardo y saeta del enemigo que pueda llegar a nuestra mente, la vamos a reprender en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando vamos al capítulo, aleluya, 3, pero el versículo 12 dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Poderoso, poderoso, poderoso escuchar estas palabras del apóstol Pablo cuando él dice, escuche bien lo que le voy a decir, iglesia de Cristo, él decide
olvidarse o ciertamente de todo lo que le había pasado, todo lo que quedó atrás. Ojo, hay muchas cosas que nos suceden que no vamos a olvidar, no, pero depende en la manera como la estemos recordando hoy en día. Hay mucha gente que recuerda marcas o situaciones adversas de su pasado, pero para que en ello actúe o se vea un espíritu de conmiseración. Y esa no es la actitud, porque el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nosotros y, y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Aleluya. Y cuando vemos la historia o el relato del apóstol Pablo, pero en la segunda carta de los Corintios, donde él narra todas las cosas que le acontecieron, aleluya, no vemos a un apóstol Pablo en la carta de los Filipenses quejándose de todo lo que le sucedió. No, no. Vemos un apóstol Pablo diciendo claramente que muchos de los hermanos, viendo de sus prisiones, o sea, viendo de todo lo que ha padecido por la causa de Cristo, se atreven a creer mucho más la palabra de Dios y por supuesto que a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces debemos ser entendidos, amado pueblo del Señor, que todo lo que vivimos en un pasado tiene que redundar para el progreso del evangelio. No podemos dejar que lo que vivimos tiempo atrás afecte nuestra asignación, afecte nuestra comunión, afecte nuestro estado de ánimo. Somos humanos, sí, claramente, somos humanos y todas estas cosas nos afectan. Pero la palabra de Dios dice claramente, bástate en mi gracia. Aleluya. Bástate en mi gracia. Y bastarse la gracia de Dios es que cuando vengan esos momentos adversos de tu pasado, que el enemigo te lo traiga al presente y queriendo cuestionar las palabras o las promesas que Dios ha hecho a tu vida, es que tú vayas a los pies de Cristo y digas, Señor, estoy siendo atormentado, Señor, estoy siendo turbado, Señor, estoy cargado, estoy trabajado, mira esta situación, mira aquello, Señor, pero estoy buscando de tu gracia, estoy buscando de tu favor, estoy buscando de tu ayuda. Señor, necesito de ti. Oh, mi alma te alaba. Esta es la actitud que el Señor quiere que tomemos. El apóstol Pablo dice claramente en el capítulo 11 de la segunda carta de los Corintios, pero versículo 24 dice que de los judíos 5 veces había sido azotado. ¿De parte de quién había recibido azote? Del pueblo de Dios. Entonces, ni tú ni yo nos podemos sorprender de las cosas que nos acontezcan. Y cuando vienen de parte de nuestros hermanos, recuerda algo, Dios es el único que permite todas las cosas. Y lo que te pueda estar sucediendo a ti, lo que me pueda estar sucediendo a mí, está sujeto bajo la voluntad de Dios. Pero Dios quiere ver qué tú haces y qué yo hago en medio de la situación. Amén. Y él sigue contando que 3 veces había sido azotado con vara, que una vez fue apedreado, que 3 veces había padecido naufragio, que una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar, que en camino muchas veces estuvo en peligro de muerte, en río, que si de ladrones, que si la gente de su propia nación, que los gentiles, peligro en la ciudad, o sea, tantas cosas que le acontecieron al apóstol Pablo y no lo vemos en ningún momento decir en la carta de los filipenses que se está quejando, que está cabizbajo, que está desanimado. No, ni cuestionando nada de lo que ha vivido hacia el Señor. Y esto tiene que llevarnos a la reflexión, amada iglesia de Cristo, porque todos queremos la bendición, todos queremos que Dios obre, todos queremos que Dios haga, pero ¿qué actitud tenemos delante de Dios? Esto es lo más importante. Aleluya. Yo les acabo de comentar mi situación para que oraran, lo que me estaba afectando. Y realmente créame que cada día me levanto en lo humano desanimado, sin fuerzas. Y en ese desánimo el enemigo no pierde ocasión para hablarme y decirme tantas cosas. Pero ahí es donde entra el Espíritu Santo, aleluya, a hacer su trabajo y de recordarme a mí, recordarte a ti, que el Señor está con nosotros. Él siempre estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y cuando viene ese momento y el Espíritu Santo trata conmigo, comienzo a hablarme.
comienzo a ordenarle a mi cuerpo, me pongo las manos en mis piernas, comienzo a orar, comienzo a declarar, comienzo a hablar la palabra de Dios, aleluya, creyendo que en cualquier momento algo sucede. Pero luego que pasa esta comunión o esta oración que tengo en ese instante con el Señor, me paro con nuevas fuerzas. Y ojo, no me voy a vanagloriar de lo que le voy a decir, pero tengo que testificarlo. Con la ayuda del Espíritu Santo he podido ser de mucho, pero de mucho ejemplo a la iglesia. Y siempre se los digo, no es jactancia ni vanagloria, sino de testimonio de cómo el poder de Dios actúa sobre nuestras vidas. Hace ya 2 años atrás, 2 años y medio más o menos, fui operado. Y a los 15 días de haber estado operado, ya yo andaba en el hospital haciendo jornada social. A Dios sea la gloria, no me estoy jactando. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me fortalece, el que me llena, el que me ayuda. Claro, no me desenvolví con total normalidad como siempre lo hacía, pero estaba presente. Dándole a entender a la iglesia, aleluya, dándole a entender a la situación que hay un Dios vivo que nos fortalece en medio de las situaciones que podamos estar viviendo, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de la escasez. Amén, en el nombre de Cristo. Y hay algo importante que el apóstol Pablo decidió, y es lo que tú y yo debemos decidir. No es que pretendo haberlo alcanzado todo, como dijo, pero una cosa sí hago, olvidándome lo que queda atrás. Iglesia de Cristo, ¿qué nos está afectando o qué quiere afectarnos para no avanzar? Para no llegar a ese supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la situación que puede estar afectando nuestras vidas, que muchas veces nos desanima, nos desalienta, que hace que desmayemos, que seamos como las ondas del mar, inconstantes en las cosas? Aleluya. Hay que identificarlo y ponerle un parado en el nombre de Jesús y dejarlo atrás. Dejarlo atrás en el nombre de Cristo y seguir adelante, seguir a la meta, a ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aleluya. Y es muy importante también que en medio del proceso que podamos estar viviendo, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Palabra de vida, queja, murmuración, crítica, cuestionamiento hacia Dios, reclamarle dónde están las promesas, dónde están sus milagros, dónde están sus maravillas. ¿Qué? Tenemos que tener cuidado con esto. Ojo, tenemos que tener cuidado con esto, porque cuando comenzamos a reclamarle a Dios y decirle, Señor, pero si me usaste en aquel tiempo para esto, para aquello, y ahora no haces nada en mí, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Cuidado, cuidado porque estás cuestionando a Dios. Cuidado porque estás dudando de lo que Dios puede hacer. Más bien atesoremos el momento, el proceso, porque algo Dios va a hacer en el nombre de Jesús. Y esto me lleva a la historia de Gedeón. La Biblia dice que el Señor le visitó en ese instante cuando él estaba escondiendo el trigo. Sabíamos que había una situación al verse en la vida de Gedeón, que los madianitas bajaban, se comían todo lo que sembraban, los animales, que arrasaban. La Biblia dice que ellos venían y arrasaban con todo como langosta. Poderoso, poderosa destrucción, de verdad. En pequeños momentos sucedía todo eso. Gedeón estaba escondiendo el trigo. Pero ¿saben algo? Gedeón se escondía en una cueva. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estamos haciendo? Muchas veces la situación nos lleva a esconder el propósito, a esconder la asignación o a esconder los talentos que Dios nos ha entregado y a encuevarnos. Y era lo que estaba pasando en la vida de Gedeón. Escuche bien lo que le voy a decir. Gedeón estaba escondiéndose en cuevas porque sabía que cuando los madianitas venían podía sucederle algo. Podía sucederle algo. Y así se encuentra mucho pueblo de Dios que saben que tienen un llamado, que saben que tienen una responsabilidad, que saben que Dios le dio una asignación, pero por miedo al padecimiento,
por miedo de la persecución, por miedo de la arremetida que el enemigo pueda hacer en contra de ellos, están encuevados. Se encuevaron y tienen los talentos, tienen los dones enterrados. Aleluya, mi alma te alaba. Y yéndonos otra vez a Pablo, vea la diferencia del apóstol Pablo, donde hace pocos minutos le dije de todo lo que él padeció, de todo lo que él sufrió. Y estando preso, trataba de animar a los demás, a los que estaban afuera. No vemos a un Pablo encuevado, no vemos a un Pablo enterrando la palabra. Vemos a un Pablo lleno del poder del Espíritu Santo. Aunque estaba preso, su espíritu era libre. Vemos un Pablo lleno del poder del Espíritu Santo, que aunque estábamos viviendo un momento adverso y aunque su humanidad lo pudiera estar sintiendo, estaba lleno del fuego de Dios. Tenía palabra de vida para los que estaban afuera, desalentados y desanimados. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Esto tiene que llevarnos a la reflexión, pueblo de Dios. En medio de lo que podamos estar viviendo, ¿cuál es la actitud que tenemos? Acabamos de decir hace unos instantes que el Espíritu Santo vino como viento recio. Pero hay algo importante y quiero que lo atesores en tu corazón. Nada sucede si tú no accionas. Debemos accionar para que se desate la bendición. Debemos accionar para que se desaten los milagros, los señales, los prodigios. Debemos accionar para que Dios obre liberación. Debemos accionar para que Dios obre en los matrimonios, obre en la familia, obre en los hijos. Haga que el poder del Espíritu Santo se manifieste en todas las áreas de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero si estamos encuevados, si estamos con los talentos, los dones enterrados, si hemos enterrado la asignación, no queremos atender el llamado, ¿qué usted cree que pueda pasar? No va a pasar nada. Porque Gedeón tuvo mucho tiempo bajo esta situación, hasta que Dios se le apareció y le dijo, varón esforzado y valiente, míralo. Guapo. Y esta palabra también es poderosa, porque escucha cómo Dios te llama, hombre, mujer que estás aquí conectado, varón, varona, esforzada y valiente, así te dice el Señor en esta mañana, porque así Dios nos ve. Y había una realidad. Gedeón estaba escondido en cueva. Gedeón estaba enterrando el trigo. Estaba escondiendo, aleluya. Porque la situación al verse en su vida lo llevó a eso. Pero aún así, Dios lo mira conforme lo creó, conforme lo predestinó, como un varón esforzado y valiente. Y así te mira a ti y así me mira a mí. Varones esforzados y valientes, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Poderoso es esto. Así no ve Dios. Aunque puedas tener los talentos, aunque puedas tener el llamado enterrado, aunque la situación por la cual tú puedes estar atravesando te ha llevado a esconderte, a estar de repente allí encuevado, Dios te mira y te dice en esta mañana, varón, mujer, esforzado y valiente. Así no ve Dios. Y Gedeón comenzó a cuestionar a Dios. ¿Y si Dios esto y si Dios aquello? ¿Dónde están las maravillas que nuestros antepasados nos hablaron? Y el enemigo trabajando. El enemigo ya había encontrado cabida en la vida de Gedeón. Cuidado, iglesia de Jesucristo. Porque muchas veces pensamos que el enemigo no ha ganado territorio en nosotros, pero realmente sí. Cuidado, tengamos mucho cuidado con esto. El que estemos sentados sin hacer nada. El que tengamos los dones, los talentos enterrados sin hacer nada. El que no atendamos el llamado, aleluya. Eso es síntoma o eso es señal del que el enemigo ha ganado terreno en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado. Porque yéndonos nuevamente a Pablo
Pablo le sucedieron muchas cosas, demasiadas cosas que ni tú ni yo podríamos soportar. Pero vemos un Pablo lleno del poder del Espíritu Santo, hablando palabra, animando a otro. No vemos un Pablo lamentándose, ni quejándose, ni cuestionando a Dios. Así que tengamos cuidado, iglesia. Y después de que Dios habló con Gedeón estas palabras, y usted se va al relato bíblico, conforme está escrito, Gedeón después jamás fue el mismo. Jamás fue el mismo. Escuche bien, la Biblia nos narra luego que tiene un ejército de 32,000 personas. ¿Y cómo es posible eso? Cuando el Espíritu Santo te visita. Es la única manera que sea posible. Y aunque Dios cuestionó o trató de dar sus propios argumentos, que cuando Dios se trae algo con alguien, de que lo hace, lo hace. Entiéndase eso. El propósito de Dios se va a cumplir. Así nos escondamos, así corramos, así hagamos lo que hagamos. Pero Dios en su momento va a llegar a donde nosotros estemos, en el nombre de Jesús. Pero me bendice porque, como le acabo de decir, ya Gedeón no era el mismo, tenía un ejército. Quiere decir que salió de la cueva. Y hoy Dios te dice, hombre, mujer que estás acá, sal de la cueva, sal de la cueva. Gedeón estaba dedicado de repente a estar criando animal, y no es que sea malo. Estaba dedicado a la agricultura, y no es que sea malo, escucha bien, pero no fue para eso que Dios lo llamó. Y posiblemente algunos de los que estamos acá, Dios lo ha llamado a grandes cosas, pero estamos en otras. Pero no es así. Escucha bien, no es así. Porque Dios te llamó a hacer su voluntad, a cumplir con su propósito, con la asignación que te entregó. Y vemos después un Gedeón como líder de 32,000 personas. Y yo no sé a quién Dios le está hablando en este momento, pero Dios te llamó para liderizar. Dios te llamó para grandes cosas. Dios te llamó para prepararle un ejército. Dios te llamó para rescatar almas. Dios te llamó para hacer su voluntad aquí en la tierra. Aleluya. Y yo no sé cuántos hoy van a tomar esta palabra. Yo no sé cuántos hoy se van a atrever a salir del anonimato, se van a atrever de salir de la cueva, se van a atrever a sacar los dones, los talentos, todo lo que han enterrado para querer esta palabra y creer en su corazón que son esforzados, que son valientes y que Dios va a cumplir su propósito en su vida. En el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Y Dios hizo grandes cosas usando a Gedeón. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y he vivido muchas situaciones en lo personal. Pero creo que en Dios soy esforzado y soy valiente. Aunque hay una situación que aqueja mi cuerpo, estoy creyendo a Dios y no dejo de hacer la obra. Cuando hay muchas personas que por un dolor de cabeza no van a la iglesia, no se congregan. Por una gripecita no hacen esto, no hacen aquello. Que si el muchacho tiene fiebre, tampoco. Que si a esto, que si aquello, y colocan una serie de argumentos y excusas, y no estoy diciendo que sea mentira para no cumplirle a Dios. Pero hoy nos vamos a despojar de todo eso en el nombre de Jesús. Hoy nos vamos a despojar. Jesús, el libro de Hebreo habla de que Jesús se despojó de todo peso del pecado que lo asedía para llegar a la meta. Y tú y yo hoy, escuche bien, tenemos que seguir determinados en el Señor a despojarnos de lo que nos quiere mantener en la cueva. Tenemos que despojarnos de lo que nos deja que trabajemos los dones, los talentos para la obra de Dios. Debemos despojarnos de la incertidumbre, que es incredulidad. Debemos de despojarnos de la apatía, de todo lo que nos pueda estar afectando para no avanzar ni atender el llamado. Hoy debemos decidir despojarnos en el nombre de Jesús. Y ya para terminar,
me bendice también cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hey, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Wow, como un hombre que está en la cárcel está animando a uno que está afuera. Wow, esto es una locura, amada iglesia de Cristo. Esto es una locura. Pero es una locura para los que se pierden, porque para usted y para mí no, porque sabemos y entendemos por el Espíritu qué era lo que estaba pasando. El apóstol Pablo sí estaba viviendo una situación adversa, pero estaba lleno de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, tenía palabras, aleluya. Y aunque ciertamente Timoteo estaba afuera, estaba desanimado. Algo estaba pasando en la vida de Timoteo. Y Pablo le dijo, hey, ¿qué pasó contigo? Vamos, levántate, avívate, busca a Dios, ora a Dios, clama a Dios, ayuna, vigila, pero haz algo para avivar a lo que Dios te entregó a ti. Y es lo que hoy debemos tomar, amada iglesia de Jesucristo. Yo no sé en qué situación tú te puedas encontrar, pero hoy Dios te está hablando. Hoy Dios me está hablando y recordando sus palabras también. Debemos mantener avivado el fuego del don de Dios que está en nosotros. Debemos despojarnos de lo que nos está cediendo, que ha interrumpido ese andar, ese caminar en el Señor, a trabajar en la obra, los talentos, los dones, la asignación, el llamado, lo que Dios ha entregado, aleluya, que ha sido afectado. Hoy tú tienes que despojarte de eso que ha interrumpido la voluntad de Dios en ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y desde que yo leí esta palabra y se me reveló todo esto, créame, iglesia de Jesucristo, créame lo que le voy a decir, ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. De verdad, ya no soy el mismo. Aún con dolencia, con malestares, con situaciones, prosigo a la meta. Atiendo el llamado. Y a Dios sea la gloria. No me estoy jactando, no me estoy vanagloriando, no me estoy enalteciendo. A Dios sea toda la gloria. Y he podido cumplir para gloria y honra de Dios con todas las asignaciones que hasta el momento Dios me ha encomendado. Y sé que Él me seguirá ayudando para cumplir con las que aún faltan. Pero para eso yo tengo que decir, ya no soy el mismo. Para eso tú tienes que decir, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Para eso debemos creerle a Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Quiero que entres en la atmósfera de esta adoración y que escuche lo que dice, vamos. Y deja que el Espíritu Santo te ministre.